Buenas tardes, espero no aburriros mucho hoy. Deseo presentaros en el tiempo que vamos a estar juntos, virtualmente juntos, sería más apropiado decir, una serie de herramientas con las que podáis iniciar vuestra propia andadura en la profesión de ingeniero en el campo del diseño de máquinas y más concretamente de máquinas para la industria alimentaria. Además de ello, y puesto que es imposible aislar el diseño de su entorno, también voy a comentaros cosas sobre estos otros puntos. Principios de diseño de máquinas, normativa actual y protección de operarios, principios de diseño higiénico, que nos centraremos en la protección del consumidor más bien, zonas de producción, zona con alimentos, zonas a picaduras y zonas sin alimentos, construcción higiénica, materiales, superficies, uniones, diseño, limpieza, desinfección, etc. Veremos también como ejemplo práctico la transmisión en un transportador higiénico, haciendo hincapié en la polea tensora higiénica. Y finalmente os comentaré algo sobre la oficina técnica actual y futura, sobre CAD, ERP, PDM, configuradores de productos, la nube, etc. En primer lugar, vamos a hablar de los principios de diseño para máquinas alimentarias. Los diseñadores, como parte del fabricante, somos factores y actores importantes en la responsabilidad de los accidentes o intoxicaciones producidos por nuestra maquinaria. Debemos, por tanto, tener en cuenta en cada paso del diseño la protección del operario y del consumidor, para lo que debemos echar mano del diseño higiénico. Estos serían los 4 puntos fundamentales del diseño higiénico. Comencemos por el primer punto. El fabricante es el responsable de su maquinaria, como es normal. Es importante proteger, por tanto, la marca del fabricante. En la industria y más en la alimentaria, un error grave puede significar el cierre de una empresa. Por eso todos los integrantes de la empresa hemos de poner el foco en hacer un buen trabajo. Para ello, lo primero, no debemos confundir empresa con empresario. Una empresa es una organización y todos los componentes de la misma son responsables, aunque en distinto grado, como es natural. No vale decir que es responsabilidad del otro, el empresario echarle la culpa al empleado o el empleado al empresario, sino que tenemos que ir todos juntos a conseguir un producto óptimo. Si queremos comercializar en espacios ajenos a la Comunidad Económica Europea, nos regiremos por las normas de cada país. Puede, por ejemplo, que en Noruega no podamos competir porque la normativa en cuanto a protecciones es más laxa y nuestra maquinaria será, por tanto, más cara. Hay que estudiar bien el mercado al que dirigimos nuestros productos, porque puede ser la diferencia entre vender o no vender. La inversión es grande y se va mucho dinero en personal cualificado, formación, es imprescindible una buena formación, equipos, tenerlos al día, la maquinaria, investigación, desarrollo, innovación y asesores, que cada día son más importantes, los asesores externos que nos ofrecen apoyo. Pero debe ser una inversión mesurada, evidentemente. No podemos invertir a lo loco. Hay unos medios financieros finitos, pero nunca debemos de cejar en la inversión. Si no, estaremos fuera del mercado antes o después. Copiar del que sí que invierte no es ético y además suele dar malos resultados, ya que muchas de las cosas que copiamos no sabemos por qué están ahí, porque las ha puesto el que las ha ideado, y si las quitamos o las copiamos de forma ligeramente diferente, más baratas, etcétera, tendremos problemas al no saber muy bien el por qué están ahí. También es más importante, y cada vez se pide más en el pliego de condiciones de la oferta, que demos la eficiencia total del equipo, las siglas OEE en inglés. El cliente ha de tener en cuenta los plazos para vender su producto, los plazos que deben cumplir los alimentos que procesa. Para ello, la eficiencia de la máquina ha de ser máxima. Si no se tiene en cuenta, las paradas y pérdidas de materias primas harán que nuestra maquinaria no sea competitiva. Al diseñar siempre hemos de tener en cuenta cómo podemos aumentar la disponibilidad de la máquina. Para ello hay que pensar en 3 puntos fundamentales. Prevenir las paradas, seleccionando componentes adecuados para prolongar los intervalos de mantenimiento. Hay diferentes tipos, tenemos que pensar, de encarar el mantenimiento. Mantenimiento predictivo, que monitoriza el funcionamiento y requiere de herramientas de software y sensóricas. Es más caro en el diseño, pero da mejores resultados
en cuanto a la eficacia total del equipo, evitando fallos repentinos. También está el mantenimiento basado en el estado de los equipos. Haremos, por ejemplo, cambios preventivos, aunque el equipo esté en buenas condiciones, ya que normalmente desconocemos la vida útil de las piezas. Otro segundo punto para lograr la eficiencia total del equipo es reducir tiempos de parada, con detección rápida de errores, mediante máquinas de diagnóstico, cambios rápidos de componentes, prever repuestos sensibles, no tener que esperar a que nos lleguen, etc. Y finalmente, conseguir cambios rápidos de formato. Si, por ejemplo, por un mismo transporte pasan diferentes tamaños de artículos, según el lote que fabriquemos, debemos cambiar las barandillas con cada lote, lo cual nos lleva a un paro mientras cambiamos esta distancia de barandillas que incide en la eficiencia. Hay una serie de fórmulas y cálculos que nos llevan a dar el coeficiente de eficiencia total del equipo. El siguiente punto a tener en cuenta al diseñar una máquina higiénica es la protección del consumidor. Debemos atender a la seguridad alimentaria, la microbiológica de los materiales, los productos químicos, etc. En general, para la construcción de máquinas usaremos acero inoxidable y elementos también aprobados por las distintas agencias oficiales, plásticos, etc. Es muy necesario este enfoque, sobre todo cuando estamos haciendo I+D. Y menos mal que existen unas normas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Imaginaos si no, ¿qué sería esto para cada máquina desarrollar nosotros unas normas? Si hacemos uso de ellas, las cosas irán bien por lo general. Normalmente la normativa a la que recurriremos es la europea o la norteamericana. ¿Qué normativa alimentaria es de obligado cumplimiento? En España, la legislación española y la que da la Comisión Europea. Dentro de la legislación española debemos vigilar sobre todo las normas que encontramos en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN. A lo largo de toda la presentación os iré dejando hipervínculos, si os queréis descargar el PowerPoint, para que vayáis directamente a los diferentes sitios web de los que os estoy hablando. Podéis ver que están los links en color azul y subrayado, como es lo normal. Como curiosidad os diré que dentro de AESAN hay buscadores por si queremos ver el registro sanitario de los productos de marca blanca cuando vamos al supermercado, o ver si una marca está dada de alta o no, o las propiedades de los componentes alimentarios, etc. Esto viene muy bien a veces si tenemos sospechas de que, por ejemplo, cierta carne mechada que queremos comprar y no sabemos si existe la empresa que la fabrica, pues podamos buscar en el registro oficial. Dentro de AESAN a los técnicos nos interesa lo que dice, sobre todo nos interesa lo que dice el comité científico. Este comité se expresa formalmente mediante informes que son de 4 tipos. Riesgos químicos, por ejemplo, nos habla sobre la presencia de plásticos como contaminante en los alimentos. Otro, riesgos físicos y tecnológicos también, por ejemplo, radiaciones ionizantes para la higienización de la carne fresca. Riesgos biológicos, por ejemplo, si quieres montar una granja de insectos, que está muy de moda ahora, leerías el informe sobre riesgos microbiológicos y alergénicos asociados al consumo de insectos. O riesgos nutricionales, finalmente, otro informe, por ejemplo, el impacto del consumo de alimentos ultraprocesados en la salud de los consumidores, que también está muy de moda ahora. Os pongo un ejemplo de un informe de riesgos físicos y tecnológicos sobre las altas presiones de la carne. Está publicado hace ya un tiempo y si trabajaseis, por ejemplo, en Hyperbaric, sería un primer elemento de consulta. Ya sabéis que Hyperbaric es líder mundial de la aplicación de altas presiones en alimentos, que por cierto su CEO, Andrés Hernando, dio clases de resistencia de materiales en la UBU hace ya unos años, unos cuantos. En esta empresa, como curiosidad, han hecho últimamente una máquina de altas presiones y temperaturas para eliminar poros y defectos internos en las piezas de fabricación aditiva que usan las impresoras 3D, post-sinterizado selectivo por láser. Eso que incide un láser sobre una capa de polvos que se va fundiendo capa a capa hasta crear una pieza. O sea, vamos echando una capa de
de polvo, de fundente, pasa el láser, funde esa capa en donde nos interese, baja un poco, echamos otra capa encima, vuelve a fundir y hasta que crea la... ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues que la impresión sea más rápida, lo caro, la impresión, el tiempo de impresión, y aunque genere más defectos por esta rapidez, sabemos que se van a corregir después al someter la pieza a estas altas presiones y temperaturas. Se acelera y se abarata, por tanto, el proceso de fabricación aditiva. Estas piezas cada vez son más normales en aeronáutica, etc. Hace falta mucha inversión en I+D y muchos años para conseguir esto, como para venir luego alguien detrás y que lo copie. Bueno, en cuanto a la Comisión Europea, en el Sistema Europeo de Seguridad Alimentaria, la evaluación de riesgos se realiza separadamente de la gestión del riesgo. ¿Quién hace la gestión? La gestión la hace la Comisión Europea tras consultar a la EFSA. La EFSA es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que precisamente hace la evaluación, para lo cual elabora opiniones científicas en las que se basan luego los encargados de la gestión del riesgo, que son quienes toman las decisiones pertinentes a fin de mantener y mejorar el nivel de la seguridad alimentaria, los que hacen las leyes al final en la Comisión Europea. Si, por ejemplo, queremos trabajar con un nuevo material, deberemos ir a la legislación europea. Normalmente va siempre por delante de las nacionales, hasta que las transponen cada una de las diferentes naciones europeas, y estudiar el reglamento 1935/2004. Pasamos al siguiente punto, que es la protección del operario. Es un punto de enorme importancia en el diseño de máquinas, quizás el más importante, pues, por cuanto incide en la seguridad de las personas. Desgraciadamente, creo que ningún plan de estudios de ingeniería industrial incluye la seguridad de la máquina, la evaluación de riesgos y su normativa. Hay un máster, sí que es verdad, universitario de prevención de riesgos laborales de 60 créditos, pero quiero creer que sería necesario que los estudiantes de industriales salieran conociendo algo del tema, ya que, como digo, es lo primero a tener en cuenta cuando se diseña una máquina. La Directiva de la Unión Europea sobre Máquinas del año 2006 obliga a realizar una evaluación de riesgos y a tener en cuenta sus resultados tanto en el diseño como en la fabricación. Tenemos una guía para la aplicación de la directiva que es ni más ni menos que un comentario, se van haciendo comentarios sobre el texto de esta norma. Su objetivo es facilitar la libre circulación de máquinas en el mercado único europeo, garantizando un elevado nivel de protección para la seguridad y salud de los trabajadores y consumidores. Armoniza también los requisitos esenciales de seguridad y salud que deberán cumplir las máquinas que se comercialicen o que se pongan en servicio en el mercado único por vez primera. Vengan del extranjero, se fabriquen en España, se fabriquen en Alemania. Las normas armonizadas aprobadas por el mercado CE de máquinas son más de 600, o sea que unas pocas, y aceptan a máquinas equipos intercambiables, componentes de seguridad, accesorios de elevación, cadenas, cables, etc. También cuasi máquinas. Por tanto, el fabricante, antes de comercializar una máquina, debe asegurarse de que cumple los requisitos de seguridad y salud que figuran en el anexo 1 de esta directiva, y para ello, lo primero que debe realizar es una evaluación de riesgos. Las evaluaciones de riesgos se hacen de acuerdo con estas normas, la UNE ISO 12100 y la ISO 14121. La primera de ellas describe cómo realizar los procesos de evaluación y reducción de riesgos en la fase de diseño. La UNE 12100 presenta este formato y en ella podemos ver la estructura y guía general que hemos de seguir para el desarrollo de máquinas seguras. Es una norma que da nociones fundamentales, principios de diseño y aspectos generales que se pueden aplicar a cualquier tipo de máquina. Hay otras normas que profundizan en la seguridad para máquinas o grupos de máquinas en particular. Por otro lado, la ISO 14121 es una guía práctica con ejemplos de métodos, no está traducida al castellano. Presenta un ejemplo específico de una evaluación de riesgos y un proceso de reducción de riesgos. Como os he dicho, la 14121 no viene traducida, no está traducida. Este sería el anexo B, en el que os he traducido la primera parte, y nos presenta un ejemplo de evaluación de riesgos de una fresadora vertical. Podéis ver la máquina
la fresadora aquí con la fresa que sobresale. Siguiendo este ejemplo, veremos no solo cómo evaluar los riesgos, también cómo reducirlos. Este es un tema lo suficientemente complejo para dejarlo en manos de técnicos que se dediquen a ello en exclusiva. Por tanto, el fabricante deberá primero asegurar que la máquina cumple con la legislación, esto es, con los requisitos esenciales de seguridad y salud de la normativa vigente. Aportar, en segundo lugar, al menos en castellano, la documentación técnica de la máquina. Esto incluye también las instrucciones de uso. En tercer lugar, debe llevar a cabo la evaluación de conformidad a través del control interno de su fabricación y, en su caso, si es necesario, validarla por un organismo acreditado. Esta evaluación está normalizada en las normas anteriores que hemos hablado. También redactará la declaración de conformidad CE sobre máquinas y la adjuntará a la máquina. La declaración de conformidad es un certificado en el que dice que cumple todas estas normativas. Y finalmente colocará el marcado CE propiamente dicho en la máquina. Una aclaración sobre las cuasimáquinas. Las cuasimáquinas no llevan declaración de conformidad, llevan declaración de incorporación. ¿Una cuasimáquina qué es? Pues un equipo que constituye casi una máquina, pero no puede realizar por sí solo una aplicación determinada. Por ejemplo, un robot que, dependiendo del útil que le pongamos, hará una tarea u otra. Entrando un poco más en materia, al diseñar una máquina hay que tener en cuenta estos peligros: mecánicos, eléctricos, térmicos, ruido, vibraciones, radiaciones, materiales y sustancia, y omisión de principios ergonómicos. Os los dejo aquí apuntados y sería una guía interesante a seguir cuando estemos diseñando. Este último punto de la omisión de los principios ergonómicos no se tiene casi nunca en cuenta y lleva aparejado el diseño de máquinas que aplican un plus de penosidad al operario. Aunque no tenga que ver con la seguridad, una cosa que siempre debemos tener en cuenta en el diseño es que debemos facilitar el acceso para mantenimiento. No debemos olvidar nunca esto. La mejor estrategia para ello es pensar que eres tú el que ha de desmontar la pieza que acabas de diseñar y ver si no sería más fácil, por ejemplo, practicar un acceso en el carenado a tener que desmontarlo todo. Estas cosas influyen mucho en la eficiencia total del equipo, la OEE que hemos visto antes. Aquí a la derecha vemos el diagrama del método de evaluación y reducción del riesgo. La evaluación del riesgo es esta. Los primeros 3 puntos es el análisis del riesgo, el cual, en primer lugar, debemos determinar cuáles son los límites de la máquina, identificar qué peligros encontramos, estimar el riesgo y, una vez hecho esto, valorar el riesgo. ¿Es muy grave, menos grave? ¿Ha sido el riesgo reducido adecuadamente? Pues en ese caso terminamos. ¿Que no? Pues debemos reducirlo, haciendo un diseño inherentemente seguro, tomando medidas de protección, por ejemplo carenados, protecciones, o colocando información para su utilización. ¿Se han generado nuevos peligros al hacer esto último? Sí, pues volvemos a identificarlos todo el rollo. ¿Que no? Pues hemos reducido adecuadamente, sí, terminamos. No, volvemos otra vez a seguir, a iterar hasta que consigamos reducir el riesgo adecuadamente. Cuando no se consigue eliminar lo suficiente el riesgo, se termina reduciendo a carteles que nos avisan del mismo y sobre todo a la formación de los operarios de la máquina. Esto es lo más básico e importante. Hay que tener en cuenta durante el diseño las notas técnicas de prevención que publica el Ministerio de Trabajo. Son guías de buenas prácticas, no son obligatorias salvo si están recogidas en una normativa vigente. Aquí podéis ver alguna. Por ejemplo, la NTP de resguardos, en la que podemos ver las distancias de seguridad para la mano, el antebrazo y el brazo. Nos da la distancia aquí y ya sabemos, normalmente la del brazo es muy importante, mayor de 850. O las de escaleras. Por ejemplo, si estamos diseñando una máquina con escaleras de acceso fijas, debe seguir la NTP 404, que nos da, entre otros datos, el ancho de la huella o el alto de la contrahuella, entre otros parámetros que podemos ver aquí.
Si en la evaluación de riesgos sigues estas recomendaciones, no tendrás problema en aprobarlas. Normalmente, la certificación la realiza una empresa independiente. Como os he dicho, esto es suficientemente complejo para que una persona que no se dedique en el día a día a ello tenga que hacerlo. Hay una en particular, la NTP 1132, que nos permite dar un vistazo a la ingeniería de la resiliencia. Aporta esta norma conceptos básicos sobre este nuevo paradigma de seguridad. El paradigma, que es una palabra muy de moda hoy día, según la acepción 2 de la RAE, es la teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Por otro lado, aquí también hay otra palabra que está muy de moda hoy día, que es la resiliencia. Nosotros los ingenieros la conocemos muy bien en su acepción primaria, que fue la que se creó en el siglo XIX para estudiar la madera que se utilizaba para la construcción de buques en Inglaterra. Y es la capacidad de un material de absorber energía sin deformarse. Muy unida a la resiliencia tenemos también la tenacidad, otra palabra de moda, que es la capacidad de absorber energía sin romperse. Esto es lo opuesto a la fragilidad. Últimamente la psicología y la sociología también se han apropiado de estas palabras, añadiéndole otro significado parecido, pero en referencia al ser humano. Respecto a la seguridad, la ingeniería de resiliencia ha sido vista en el pasado como la habilidad para reaccionar, para recuperarse de disrupciones. Pero en este contexto actual, la ingeniería de resiliencia nos dice que no solo se debe responder cuando algo negativo ocurre, sino también antes de que acontezca. Hay que dar una respuesta a la mera existencia de un peligro y no solo cuando se materializa. Buscando un símil, la organización de una carrera ciclista buscaría tener preparado un equipo para los primeros auxilios, recambios para la bicicleta y ayudar para que si un ciclista se accidenta al tropezar con un adoquín suelto, por ejemplo, pueda continuar su carrera lo mejor posible. La ingeniería de la resiliencia buscaría que no apareciera el adoquín, sin olvidarse tampoco de preparar para actuar en el momento que aparezca este adoquín y poder esquivarlo a tiempo. En la vida son muchas más las cosas que salen bien que las que salen mal, también durante el trabajo. ¿Por qué solo nos centramos en estudiar lo que sale mal? Si estudiásemos lo que sale bien, quizá podríamos llegar a unas conclusiones que estamos obviando y que serían muy interesantes para la seguridad. Si no hubiera ajustes, por ejemplo, la producción se detendría. La variabilidad es necesaria y positiva. La gran pregunta de la seguridad es ¿qué pasa cuando nada pasa? ¿Por qué no hay apenas accidentes de tráfico con la cantidad enorme de vehículos que hay? ¿Por qué no se caen más los ciclistas de los que hablábamos antes, si en realidad hay muchos adoquines sueltos? Estamos dejando fuera del estudio la mayor parte de la causalidad, esta, la del foco del trabajo normal. Por ejemplo, quizás estemos dejando fuera pequeñas mejoras en el desempeño diario de las tareas que pueden ser más importantes que grandes mejoras en desempeños no habituales. O en vez de reducir solo los resultados inaceptables, tal vez deberíamos ver cómo aumentar los aceptables. Esta seguridad es complementaria con la anterior, no es excluyente. Tradicionalmente, un accidente es la disrupción de un sistema naturalmente estable. Podemos ver aquí un primer tipo de entender el modelo, que es el modelo de causalidad simple. Hay una serie de aspectos que va cayendo cual fichas de dominó, va arrastrando al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que se produce un daño. Hay otro tipo de causalidad que es un poco más compleja, la causalidad compleja, en la que se alinean los astros, podríamos decir, ¿no? Los peligros van pasando uno tras otro por una serie de huecos que han quedado en la seguridad. Tradicionalmente, los resultados aceptables se dan cuando todo sale según lo planeado. Aquí tenemos tenemos una función, seguimos todo lo planeado sin ningún problema, hay un éxito y tenemos resultados aceptables. Los inaceptables se dan cuando hay un mal funcionamiento. Llegamos a un fracaso y a resultados inaceptables. La ingeniería de resiliencia
dice que en el día a día hay una variabilidad imposible de eliminar, sin la cual, además, no se podría hacer un trabajo seguro. Por tanto, en el trabajo cotidiano hay una variabilidad que puede llegar a un éxito o a un fracaso cuando hay un accidente. Seguir los procedimientos al pie de la letra es insuficiente, podría incluso llegar a ser inseguro. Los ajustes son una condición sine qua non y no pueden evitarse eliminando la variabilidad. Son, además, los ajustes deseables. Sin ellos, en el día a día del trabajo, no se podría desarrollar este. Nadie anticipó, por ejemplo, la magnitud que podría alcanzar el tsunami de Fukushima, y ningún procedimiento de seguridad anticipó esto. ¿Sería racional a la vista de la geografía de Japón haber puesto una central nuclear allí? ¿Hay alguna medida preventiva que podría evitar otro desastre semejante? Fijaos que se instaló en el punto el encuentro de 4 placas continentales, la euroasiática, la norteamericana, la del Pacífico y la de Filipinas. Si eliminamos el agua del mar, podemos ver, además, que está situado en la cima de un acantilado vertical de 9 kilómetros de alto por un sitio y de 4 kilómetros por el otro. En seguridad, esto nos diríamos que no se puede tentar a la suerte. Hemos visto ya los 3 primeros principios de diseño de máquinas alimentarias: la responsabilidad del fabricante, la protección del consumidor y la protección del operario. Nos queda finalmente hablar de lo referente al diseño higiénico. ¿Y qué es lo más importante para realizar un buen diseño? Pues tener un buen bagaje. Se habla mucho hoy día de que lo importante no es el currículum, sino el talento, las habilidades. Esto puede tener algo de verdad en el sector informático, pero no en el resto. ¿Irías a un médico o a un arquitecto sin título pero con mucho talento? Yo desde luego no iría. Hay momentos puntuales en los que se necesitan conocimientos muy específicos de la carrera, aunque la mayor parte del tiempo se tira del sentido común. Pero este sentido común no es uno cualquiera, sino que se ha desarrollado durante la carrera. Y sin ella no lo puedes tener más que a base de muchos años de oficio, y nunca llegarías al mismo conocimiento de alguien que tiene una carrera y se ha tirado todos esos años de oficio. De todas maneras, los conocimientos más importantes que vas a tener, si quieres que te diga así un poco en plan de sarcástico, son el inglés y los factores de conversión. El inglés, hoy día, qué duda cabe de que es importantísimo. Es una herramienta sin la cual poco se puede hacer. Y los factores de conversión, por ejemplo, tratar de hacer un problema como este por el método clásico y por el de los factores. Os propongo, ¿qué velocidad debe tener un transportador de paquetes de leche si la llenadora da 12.000 envases a la hora y quieres que haya un hueco de 110 milímetros entre envases? Los envases son de 110 por 110 por 205 milímetros. Un inciso, en el diseño de máquinas las medidas siempre en milímetros. Olvidaos de los centímetros, de los metros. Se habla de 12.000 milímetros, no de 12 metros. De estos problemas, como el que os acabo de poner, está lleno el desempeño diario del ingeniero. Bien, vamos a ver las principales agencias de las que hemos de echar mano para realizar diseños higiénicos. Todas ellas persiguen el mismo fin: aumentar la seguridad y evitar la contaminación. Primero, la FDA, la Administración de Estados Unidos, encargada de otorgar la autorización para la fabricación o la comercialización de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos en los Estados Unidos. Después hablamos de la EHDG, que es un consorcio compuesto por diversos institutos de investigación, fabricantes de alimentos, ingenieros mecánicos, de equipos y autoridades públicas sanitarias para mejorar el diseño de la ingeniería higiénica. Este sería europeo. Hay unos grupos de trabajo en los cuales, por ejemplo, tendríamos, os dejo ahí un enlace al documento 8, que son los principios de diseño higiénico. Entráis y lo veis un poco. Tenemos otra que es la NSF. Estamos acostumbrados a estas siglas y vemos películas o series de los americanos, a todas horas están con la FDA o con la NSF. Es otra organización de Estados Unidos sin ánimo de lucro que desarrolla directivas para Estados Unidos enfocadas a los alimentos, el agua, el aire y el medio ambiente.
Tenemos también la UNE, la norma española, por ejemplo, la 1672, que es la maquinaria para el proceso de alimentos, conceptos básicos. La parte 1 nos habla de los requisitos de seguridad. Vemos como en la parte 1 de esta norma se nos habla de temas referentes a la seguridad. Decíamos antes, hablando de la UNE 12100, que había normas no generalistas como lo es ella y que profundizan más en los requisitos de seguridad. Esta es una de ellas. Habla, por ejemplo, de los riesgos aparejados con la limpieza de las máquinas. Vemos en concreto que habla de bandejas de derrame, como la que vemos aquí, que evita que caiga al suelo el producto que va sobre estos paninis. La UNE 1672-1 es muy concreta y nos va a facilitar un diseño seguro. Solo hay que seguir todos los puntos. En la parte 2 nos habla de los requisitos de higiene. Vemos como en la parte 2 de la norma se nos habla de la higiene. Por ejemplo, nos habla de las zonas a considerar en el diseño y que vamos a detallar un poco más adelante, con la zona con alimentos, de salpicaduras y sin alimentos. Y luego hay otras muchas normas que están publicadas por el Comité Técnico de Normalización 317, que se dedica a la maquinaria para la industria agroalimentaria. Tenemos, por ejemplo, desarrollado por este comité, la UNE 12268, sobre sierras de cinta, requisitos de seguridad e higiene. Si fuésemos a fabricar sierras de cinta, sería impensable no recurrir a esta norma. En ella nos habla de estas máquinas y de todo lo referente a su seguridad. ¿Las normas son obligatorias? Sí y no. Para la generalidad de los proyectos son obligatorias, pero si nunca nos saliéramos de ella, ¿cómo evolucionaríamos? Puedes salirte de las normas si justificas con cálculos o ensayos y pruebas realizadas. Con estos cálculos e ensayos que pueden, por ejemplo, sobrepasar a la norma, puedes realizar lo que quieras. El problema de no seguir las normas es que legalmente no está respaldado por nada y ante una acusación podría ser penalizado. Las normas, por tanto, dan respaldo legal y te cubren de responsabilidades frente a desastres. Por eso es raro que nadie deje de cumplirlas. Finalmente tenemos toda la legislación europea y española. Como son muchas, os dejo un enlace a la normativa europea y os remarco el punto 2.1 del anexo 1 del Real Decreto 1644 sobre máquinas dedicadas a productos alimenticios, cosméticos y farmacéuticos. Bueno, vamos a dejarnos de normas y a concretar un poco. Primero vamos a ver las zonas de producción que se consideran en el diseño higiénico. Para ello podéis ver aquí la obra de arte que he realizado, que es triste, muy triste de reconocer que me dieron sobresaliente en dibujo, pero fijaos a lo que se llega. Bueno, todo es por no infringir el derecho intelectual. Lo más importante de saber croquizar además no es hacer un dibujo bonito, sino evitar que falten cotas. Cuando vayáis a croquizar alguna vez, imagínate que vas a medir una instalación a 200 kilómetros y regresas y te pones delante del ordenador a diseñar y ves que te faltan 2 cotas. Pues te dan los 7 males. Los 7 males o los 8, a ver qué es lo que haces. De acuerdo, bueno, vamos a ver. No hay los mismos requerimientos en cada zona. Quizá los máximos requerimientos de higiene se encuentren en el llenado aséptico, que es cada vez más exigente frente al tradicional autoclave. ¿Qué es esto? El llenado aséptico, pues cuando el tratamiento térmico se aplica al alimento y el llenado se produce en envases estériles y en condiciones asépticas, en salas blancas que se denominan. Mientras que el tradicional autoclave es lo que veníamos haciendo en casa, las abuelas haciendo la mermelada o el tomate casero, que lo metes en el bote y después lo pones al baño María, ¿no? Industrialmente es un poco más así, el tratamiento térmico se aplica al producto una vez envasado en unas torres de esterilización gigantescas. Cada vez está más en desuso esto, pero no obstante el desarrollo del llenado aséptico tampoco es sencillo ni barato. Una empresa de un grupo para el que trabajé quebró tras varios años intentando desarrollar un nuevo sistema de llenado aséptico de leche. No lo pudo realizar y los inversores cerraron. Hemos visto en la diapositiva anterior que hay 3 zonas, la de contacto con alimentos,
la zona de salpicaduras y la zona sin contacto con alimentos. En esta primera zona de contacto con alimentos, el equipo componente se encuentra en el flujo de alimentos. Cuando está en el flujo de alimentos consideramos que está en zona de contactos. Por ejemplo, una válvula en un proceso de lácteos o en la tubería en el proceso de lácteos. En segundo lugar, el alimento puede entrar en contacto con el componente y regresar al flujo. Vamos a ver un pequeño vídeo. Aquí unos robots con unas pinzas están cogiendo salchichas y metiéndolas en blister. Como tocan las pinzas a las salchichas y luego el producto vuelve otra vez al flujo, esto sería una zona, como hemos dicho, de contacto con alimentos. Estamos viendo que pasan por una zona de fotografiado, de visión artificial, en donde se le hace una fotografía a cada una de las salchichas y estos brazos robóticos van metiendo las salchichas en blister. Las salchichas, este vídeo es un poco tramposo porque vienen retractiladas ya, pero bueno, puede estar el envase roto, o sea que es una zona de contacto con alimentos. Hay que ver la cantidad de plástico que tiramos, esto no es sostenible, como podéis ver, plástico en las salchichas, plástico en los blister. Esto se lleva a cabo en la zona de contacto con alimentos para dosificar, envasar, moldear, llenar, cerrar. Tenemos que tener en cuenta que se debe poder limpiar y desinfectar perfectamente cada componente. Si hay que desmontar alguno, se desmonta. Deben ser resistentes a la corrosión, no ser tóxicos ni absorbentes, ser lisos y continuos, sin ranuras. Y debe haber lubricantes aptos para uso alimentario. Tenemos que darnos cuenta de que hay materiales que normalmente no son tóxicos, pero que si se contaminan con ácidos, por ejemplo el tomate, que es muy ácido, en una olla de aluminio pues puede producir compuestos que son venenosos para el ser humano. Esto lo podemos ver en la figura. Vemos aquí que vamos a suponer que es una cuba de cuajada de queso. Aquí está a temperatura alta, hay evaporación, hay condensaciones y vuelve a caer. A la cuba vuelve a caer esa condensación. O de fuera, por corrientes aéreas, nos trae al interior polvo y sustancias contaminantes o insectos o lo que sea. Tenemos que tener esto muy en cuenta cuando desarrollemos diseños higiénicos. ¿Veis? Estas cuchillas que hay aquí están en contacto, la pala también está en contacto, pero por ejemplo este transporte de cuajada, si está abierto, pues también debe considerarse en contacto con alimentos porque puede caer condensación sobre ella. Tenemos que tenerlo en cuenta siempre cuando desarrollemos. Aquí, a lo mejor, para evitarnos poner un cilindro de inoxidable y poner uno de aluminio, podríamos considerar poner una bandeja de tal manera que recogiera la condensación y la echase fuera a la zona de salpicaduras. ¿Estaría contemplado? Pues sí, estaría contemplado y se podría hacer si esta bandeja es de inoxidable, la condensación que produce la bandeja y que cae aquí no tiene ningún problema y la condensación que se produce en el aluminio va por la bandeja que hemos puesto afuera. Esto sería impensable ponerlo, desde luego. O sea, hay cosas que no se deben hacer. ¿Estaría permitido? Sí, pero vamos, ningún cliente te lo permitiría. La siguiente es la zona de salpicaduras, en la cual los componentes entran en contacto con los alimentos, pero en la zona de salpicaduras, y el alimento no puede regresar al flujo de producción. Esto es, por ejemplo, el exterior de la cuba. Estamos viendo, los pies pueden salpicar, pueden caer aquí cosas, pero desde luego no lo vamos a volver a echar en la cuba ni va a poder volver a entrar en la cuba. Esto se lleva a cabo en zonas de dosificación, de envase, de cerrado. Suelen ser zonas de salpicaduras. Se debe diseñar y construir con los mismos criterios que en la zona de contacto con los alimentos, pero la aplicación técnica tiene criterios algo menos exigentes.
siempre y claro que no haya merma de la calidad. Por ejemplo, las patas. Esta pata del transportador podría ser tal que como la vemos en esta imagen, con la rosca vista, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en esta otra pata del transportador, a lo mejor que está en una zona más limpia, más blanca, pues quizá lo apropiado sería poner una pata como esta, en la que el espárrago, la rosca, está tapada con este manguito. En todas las zonas debemos tener muy en cuenta la protección eléctrica. Por ejemplo, decir que un motor sea IP65. El 6 nos indica la protección contra la entrada de cuerpos sólidos y el 5 la protección contra la entrada de agua. ¿Y qué es la IP? Me diréis alguno, pues nos da la protección que tiene un producto para evitar que entren sólidos y líquidos que podrían dañar sus componentes electrónicos. Oficialmente IP significa protección internacional, ya que es mantenida por la Comisión Electrotécnica Internacional. Como os he dicho, la primera cifra es la resistencia a la entrada de sólidos y la segunda a los líquidos. Hoy en día está muy de moda dar la IPX de los auriculares, que seguro que casi todos usamos de vez en cuando. Pues bien, la IP es protección internacional, la X significa la protección del polvo y normalmente los fabricantes de auriculares no la dan, por eso ponen una X. Pero según vemos en esta escala, la X puede estar entre el 5 y el 6, protección ante el polvo o protección totalmente estanca al polvo. La siguiente cifra que nos da es la protección ante los líquidos y la máxima es la 8. En teoría podrías incluso ducharte o nadar con ello, pero quien quiera que haga la prueba, ¿vale? Finalmente tenemos la zona sin contacto con alimentos, que a su vez se divide en dos zonas. La zona seca, que no tiene contacto con productos de limpieza o desinfección, y la zona húmeda en la que sí que hay contacto. ¿Qué zonas suelen ser sin contacto con alimentos? Pues de envasado, etiquetado, pesaje, paletizado. Todos los componentes deben poder limpiarse y desinfectarse, no obstante. Y las sustancias ajenas como aceites minerales, partículas metálicas, etcétera, no pueden entrar en contacto con los alimentos. Hay que tener en cuenta que en la zona seca pueden llegar los productos de limpieza en forma de aerosol o de vapor, porque normalmente al terminar los turnos de trabajo los equipos de limpieza lo que hacen es tapar algunas máquinas que no pueden recibir chorros directamente, las tapan con unas grandes lonas y rocian todo con máquinas de agua a presión que llevan jabón o agentes químicos desinfectantes, de forma que se crea una nube que llega a impedir la visión. Es terrorífico entrar cuando está esta gente limpiando, no ves nada absolutamente, es toda una niebla de productos químicos. Tenerlo en cuenta al diseñar. Hemos dicho que el paletizado es una zona sin contacto con los alimentos. Vemos aquí un ejemplo, un robot colaborativo de la marca UR. Esta aplicación, tal como la vemos, no es colaborativa, ya que las aristas de los componentes de la garra nos pueden herir si nos dan. Este es un prototipo y en la versión definitiva se carena la totalidad de la garra para que si nos da no nos produzca ninguna lesión. De esta manera podemos trabajar junto a estos robots sin necesidad de protección, como cuando estamos trabajando junto a otro compañero. Vemos ahora otro robot, esta vez es tradicional y que requiere de unas protecciones exteriores para que nadie pueda entrar en la zona de acción. Cada uno tiene su lugar en la industria, los colaborativos y el tradicional antropomórfico como este. Vemos que un golpe de estos te mata, o sea que esto tiene que estar protegido exteriormente para que no nos ocurra nada. Bien, una vez vistas las zonas de producción, vamos a hablar de los principios de diseño higiénico. Para ello nos debemos basar en la UNE 1672-2 que hemos visto antes, y que nos dice que un equipo se considera higiénico, un equipo, una instalación, todo aquello que incorpore características para reducir o eliminar el riesgo de ser fuente directa o indirecta de contaminación para los alimentos. Para ello hay que evitar que se ensucie, hay que facilitar su limpieza, evitar que genere suciedad y facilitar la inspección y mantenimiento. Vemos aquí, por ejemplo, esto simula una central hidráulica en la que está perdiendo aceite. Pues hay que evitar que genere suciedad. También hay que evitar que se ensucie y facilitar su limpieza. Por ejemplo, esto es muy difícil limpiar estos rincones, estas roscas. Y aquí, en este caso, por ejemplo, de colocarnos lo mismo soldar este tubo de esta forma que de esta otra, porque aquí
tenemos que, esta parte de abajo es muy difícil limpiar, esa cara, y las otras tenemos que hacer limpieza por un lado, por arriba, por el otro lado, mientras que si lo ponemos soldado de esta manera, pues desde este sitio limpiamos las dos caras y desde el otro lado limpiamos las otras dos caras. Hemos facilitado la limpieza. Quitamos hasta los números de los tornillos que van a facilitar que aquí se cree placa bacteriana. Y la inspección y el mantenimiento, por ejemplo, si ponemos en vez de tornillos, ponemos una palanca que desenrosque fácilmente una tapa, pues estamos facilitando la inspección y el mantenimiento. Os dejo aquí una guía Festo, que aunque se centra un poco más en la neumática, que es lo suyo, hay una serie de principios y soluciones que os hablan del diseño higiénico. No hay que usar hidráulica nada más que en zonas sucias, por ejemplo, cubas de escaldado o de pelado. Para grandes pares es mejor poner motores hidráulicos en vez de eléctricos, o sea que algunas veces es que hay que ponerlos, ya que son mucho más pequeños, más compactos y aguantan mejor las sobrecargas. No se quema el bobinado y tienen válvulas de descarga que si se supera la presión máxima del circuito, el aceite pasa directamente al depósito sin dañar ningún elemento. Como curiosidad, sabed, tened presente que es un error decir que una bomba da presión. Esta bomba da 25 bares de presión. No, las bombas hidráulicas dan caudal, no presión. Un manómetro puesto a la salida de una bomba daría siempre presión cero, si no estuviera conectada a un circuito, claro. El sistema, el circuito, es el que genera la presión dependiendo de la carga que soportan los cilindros o motores. Y una vez que se supera esa carga máxima, como os he dicho, se pone una válvula de descarga que cuando se supera un máximo de presión va al tanque directamente, evitando dañar a los componentes. Hablamos ahora de los materiales. Los materiales deben ser estables e inertes ante alimentos y productos de limpieza. Normalmente se utiliza acero inoxidable, plásticos aprobados por la FDA, juntas de nitrilo, de caucho EPDM, silicona, bitón, teflón y lubricantes alimentarios. Os dejo un enlace al manual de diseño para acero inoxidable estructural, que tiene también un pequeño software de cálculo muy sencillito. ¿Por qué os mando a este manual? Pues porque el acero inoxidable no se comporta igual que el acero al carbono. Mientras que el acero al carbono tiene un comportamiento elástico lineal hasta su límite elástico, lo vemos aquí en esta es totalmente lineal hasta que llegamos al límite elástico, y una zona plana antes de su endurecimiento por deformación, el acero inoxidable presenta una curva de tensión-deformación de forma más redondeada, sin un límite elástico claramente definido. Vemos el austenítico, el dúplex y el ferrítico. Por tanto, al no tener un comportamiento elástico lineal, pues no podemos usar el tradicional método de cálculo de estructuras. Como aceros inoxidables que utilizamos normalmente, tenemos el austenítico básico, o el austenítico con molibdeno, los dúplex, lean dúplex y dúplex. Veis aquí a la derecha, os dejo una gráfica en la que podéis ver la resistencia a la corrosión y la resistencia del material, teniendo aquí los más básicos, que son el 304 y el 316, y aquí pues los más complejos, que aguantan muchísimo más la resistencia mecánica y la resistencia química. Hay maquinarias que no tienen por qué ser de acero inoxidable. Por ejemplo, en la zona sucia de un matadero puede ser de acero galvanizado, siempre que el tratamiento de fincado o de galvanizado resista la limpieza y la desinfección. Con aceros inoxidables hay 5 grupos en función de su microestructura: los austeníticos, los martensíticos, ferríticos, dúplex y de endurecimiento por precipitación. Aquí normalmente usamos los austeníticos, que son muy dúctiles y razonablemente resistentes. Los martensíticos se suelen utilizar para válvulas, hojas de cuchillos, matrices de estampado, cosas así. Los ferríticos son los menos resistentes y se utilizan normalmente para mobiliario comercial, mobiliario de interior. Y los dúplex cuentan una resistencia buena a la corrosión y también una gran resistencia mecánica, y se utilizan sobre todo para las industrias papeleras, químicas, etc. Los de endurecimiento por precipitación, olvidaros, son más para la ingeniería de alto rendimiento,
para aeroespacial, etcétera. Nosotros, ya os digo, normalmente utilizaremos los austeníticos y los duples. Respecto a las superficies, la UNE 1672.2 nos dice que deben ser fácilmente limpiables y desinfectables. Para ello es muy importante la rugosidad, que debe ser en las zonas de contacto menor de 0,8 micras y en las zonas sin contacto con los alimentos menor de 3,2 micras. Con esta rugosidad se ve que los organismos, las bacterias, entre 1 micra y 10 micras, pueden desprenderse fácilmente de la superficie con chorros de agua y detergente a 2 metros por segundo. También, respecto a los ángulos y rincones, nos dice que debemos poder limpiarlos fácilmente. Esto no es admisible porque se genera aquí placa y suciedad. Hay que intentar poner la raíz de la soldadura en la parte en contacto con los alimentos y la parte exterior por fuera. Los radios deben ser mayor o igual a 3 milímetros y hay que procurar poner inclinación dotar de inclinación a las superficies para que se puedan limpiar fácilmente y drenen, para que drenen. Vemos esto que no debiéramos hacer porque no se puede, no es drenable esta superficie y además esta parte interior es muy sucia. Esto sería la forma correcta. Y huir totalmente de los trames. Los trames, sobre todo, se acostumbran a poner en las plataformas, son imposibles de limpiar. También nos habla la norma de las zonas muertas y nos dice que deben evitarse y si son inevitables deben ser drenables y poder limpiarse. Vemos aquí, por ejemplo, una tubería con una válvula, tanto en la superior como en la inferior hay una zona muerta donde se va a quedar estancado la suciedad. Esto no se puede utilizar, hay que utilizar pues, otro tipo de válvulas que no dejen zonas muertas y nos permitan la limpieza y la desinfección. Por ejemplo, los tubos cerrados, donde pueden quedar poros en las soldaduras por los que accedan las bacterias y pueden crear dentro colonias que son imposibles de limpiar. O las esquinas, que basta con hacer un pequeño destaje al hacer esta pieza láser y decimos que aquí no haya material y ya es bien limpiable. Vemos que es mejor hacer estructuras como esta que con tubo cerrado. La norma por ahora no prohíbe los tubos cerrados, pero todos comprendemos que esta chapa plegadas son fáciles de limpiar. Por aquí se puede limpiar y aquí es imposible que se acumule bacterias. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente para el cálculo estructural nos complica la vida. Sobre las uniones tenemos que tener en cuenta que deben ser estancas y limpiables. Debemos huir de abrazaderas o uniones atornilladas. Hay que ir siempre a uniones soldadas, que son más caras, pero son más higiénicas. Si hay que atornillar, la cabeza debe quedar por fuera de la zona de alimentos, nunca por la parte interior, por la parte en contacto con alimentos. Y no se pueden dejar roscas expuestas, por ejemplo, esta parte de aquí. Fijaos que aquí tenemos una zona muerta, la entrada, esto no puede ser. Lo suyo sería que la rosca no llegara a atravesar el material. Y poner aquí una serie de arandelas que nos impidieran que se creara placa bacteriana. Los tornillos también deben ser limpiables, deben ser de cabeza hexagonal o de cabeza bombada y no pueden ser Allen o avellanados. En cada detalle de la máquina debemos mirar por la facilidad de limpieza y drenado. Deben ser autodrenables la máquina. Hay que tener en cuenta que esto no puede estar reñido con la seguridad, que debe ser primordial. Por ejemplo, hay que facilitar la limpieza e inspección, podemos hacer accesos para limpieza e inspección, pero debemos tener mucho cuidado al hacer esto, que no haya problemas y siempre la seguridad. Por ejemplo, aquí puede haber un punto de atrapamiento, si va hacia aquí la correa podemos meter los dedos, tendríamos que poner una chapa que impida que nos pillen los dedos. En esta fotografía vemos que las ventanas aquí no tienen ningún peligro de atrapamiento. Aquí no nos cogería entre la rueda, por ejemplo, y simplemente, pues, y como si tocamos aquí arriba, se deslizaría. Vemos detalles higiénicos en este transportador, además de la ventana, como disminuir la zona de contacto de las patas mediante estos distanciadores que permiten la limpieza. Evidentemente no es lo mismo que esta chapa esté pegando a la
al bastidor y toda la placa que se pueda crear en medio que la que se pueda crear en estos puntos. También las canaletas portacables, por ejemplo, que son totalmente abiertas para permitir la limpieza. No es más higiénico algo porque no se vea el interior, al revés, cuanto más abierto es más limpiable y es más higiénico. Debemos evitar también componentes que no sean higiénicos. Yo me olvidaría de embragues, acoplamientos, frenos, etcétera, en las transmisiones e iría a transmisiones compactas con motorreductor directo al eje de transmisión. Cadenas anticorrosivas o de hinos o de plástico, aunque soporten menor carga, etcétera. Si es necesario poner algún cardan o yo que sé, o algún acoplamiento, que sean de inoxidable y de la forma más limpia e higiénica posible. A lo mejor en vez de correas es mejor ir cadenas, es mejor ir a correas dentadas de poliuretano o incluso a cordón de aramida, de Kevlar, Romex, que son las marcas, que en algunos lugares se puede tranquilamente cambiar una cadena por un cordón de aramida, o ir a componentes inoxidables o creados o formados por plásticos que incorporan sales bactericidas. En la zona sin contacto con alimentos y que además no necesite desinfección, podemos ir a prácticamente cualquier solución, ya que no se va a mojar. Por ejemplo, transportadores de rodillos como este, que llevan incorporados rodillos con un motor interno de 24-48 voltios de corriente continua. Con ello se pueden hacer acumulaciones sin presión. El cálculo de acumulaciones es fundamental en los procesos, ya lo iréis viendo, ya que durante las maniobras de unas máquinas hay que diseñar acumulaciones para que las demás no se detengan. La mejor transmisión sería la de la correa Poly-B, que es esta, pero dado que no es higiénica, iremos a transmisiones por cordones o por correas. Hay también otros tipos de soluciones, por ejemplo, siempre que la IP de aislamiento lo permita, podemos hasta utilizar motores lineales. Por ejemplo, este es un ejemplo, este es un motor lineal en el que el rotor es este, que es una barra formada por imanes de neodimio, y el bobinado, que está aquí, es el estator y es el que se desplaza. Este motor en este caso está llenando una serie de calles para hacer un embandejado, coger todas estas botellas de aceite y las mete en bandejas que luego vemos en los lineales del supermercado. Podemos resumir las claves para el diseño higiénico en los siguientes puntos. Una elección adecuada de los materiales de construcción. Una elección adecuada de los componentes. Tener en cuenta el método y los componentes que vaya a haber de limpieza. El acabado superficial, la rugosidad. La soldadura que sea higiénica. Las juntas estables e higiénicas. Que no haya fisuras, sin salientes, sin esquinas puntiagudas, sin zonas muertas. Impedir la entrada y supervivencia de microorganismos sería básico. Accesible en todo momento a la limpieza e inspección. Facilidad para el vaciado y el drenado. Facilidad de desmontaje, si es posible sin herramientas. El manual de instrucciones debe indicar los productos y métodos de limpieza, desinfección y aclarado. Y tenemos que tener en cuenta también la dirección de los procesos, los flujos de menos a más exigencia higiénica, productos, personas y residuos. Fijaos que hasta se aísla la formación de cajas de cartón, colocando estas máquinas en pisos superiores y transportándolas hasta el punto de llenado para que el polvo de cartón no contamine. Veamos a continuación una serie de ejemplos de aplicación del diseño higiénico. Todas las imágenes que vais a ver están sacadas del documental hecho en Castilla y León referente al matadero de ave de Uvesa en Cuéllar, que podéis ver en YouTube. Olvidad los mitos de hormonas y antibióticos que lleva aparejada esta industria de las aves. Los precios están tan ajustados que esto es imposible. Fijaos que hasta el desperdicio de las cuchillas, estos desperdicios de las cuchillas de corte, puede dar lugar a pérdidas. Hay programas que intentan optimizar y aprovechar estos desperdicios, que haya menos. Hasta las plumas se aprovechan, no solo para rellenar ropa o cojines. Sobre todo se utilizan curiosamente como fuente de proteínas, como la queratina, para la industria. Lo único que no se aprovecha y que se tira en esta industria es la sangre.
En la del cerdo, por ejemplo, ¿no? O el vacuno, va a las morcillas. Los pollos son máquinas biológicas, en realidad. Están programados para llegar hasta los 2,6 kilos en 40 días, por lo que es una industria en la que importa mucho la programación. Para llegar al sacrificio, haceros cuenta, si importa la programación, que para llegar al sacrificio del pollo hay que partir. Primero, programar cuándo se va a tener el huevo que da lugar a la madre, que a su vez se desarrollará y pondrá el huevo que producirá el pollo. Hay que basarse en estadísticas y en la experiencia para acertar en el consumo que habrá en el mercado a 90 días vista, que es a lo que se hace la programación. Ya que si no hay demanda, en ese día que vayamos a matar, a sacrificar nuestro pollo, pues nuestro pollo se queda en casa y no engordan prácticamente, pero siguen comiendo. Además, en el mercado no interesan los pollos muy grandes. Estamos perdiendo dinero. Y si no hay suficientes pollos para cubrir las necesidades, también estamos perdiendo dinero. Es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando hubo acaparamiento por la COVID. Hubo que esperar hasta que se pudo reabastecer el mercado. Se quedaron los lineales vacíos. Los animales y las plantas, desgraciadamente, tardan bastante tiempo en crecer. Otra curiosidad, ¿habéis visto algunos camiones de transporte de ave por carretera? Seguro que no. Se ven de otros animales, se ven de cerdos, de vacas, pero los pollos siempre van a oscuras, tapados, por eso no los veis. Hasta se los descarga a oscuras. Bueno, oscuras, se los descarga con luz negra, de esta que se pone en las discotecas o en los bares, que te hace brillar los dientes. Esta luz negra no la pueden ver las aves y así se creen que es por la noche y no se estresan. Vemos en esta primera imagen que todo está construido con acero inoxidable o plásticos alimentarios, las cabezas de los tornillos hexagonales, los bordes plegados, los pilares, este es un pilar estructural, hechos con chapa plegada. Vemos aquí otro transporte que está hecho el bastidor con chapa plegada. Vemos aquí que hay un bastidor de transporte abierto para limpieza, como hemos visto en la anterior imagen, tuercas hexagonales sin estampación de números. Vemos que tienen este reborde azul, que luego hablaremos de él, es un sello de plástico. También un mototambor. El cilindro este lleva interiormente el motor, no es un motor externo, es por lo tanto mucho más higiénico. Pero aquí se han olvidado de este peligro de atrapamiento. Si alguien pone aquí descuidadamente la mano, se la absorbe, se la pilla y hay un atrapamiento aquí. La limpieza no debe impedir la seguridad de la maquinaria, como hemos visto. Vemos en esta imagen un transporte de cordón. Veis que estos son cordones que transportan estas barquetas de plástico por arriba, que es un transporte muy limpio, pero sin embargo vemos que este pliegue que aquí está hacia adentro, sería mejor que hubiese sido hacia afuera, un pliegue simétrico para permitir la limpieza. También vemos aquí una rosca vista, cosa que sabemos que no puede hacerse. Y por otro lado también vemos aquí tuercas de sombrerete, que está muy bien. Esto seguramente haya estado diseñado este transporte por un técnico y este otro transporte por otro técnico. Esta es la diferencia entre un diseñador con experiencia o sin experiencia, o un diseñador bueno o malo. O a lo mejor no el diseñador, a lo mejor es el montador el que ha puesto la tuerca realmente y ha cambiado el diseño. Hay procesos productivos también buenos o malos. Aquí vemos una protección que yo no pondría nunca. Esto se hace para permitir la limpieza, que pasen los chorros de agua sin necesidad de desmontar la protección de seguridad. A mi entender no permite una higiene adecuada. Esto es muy similar a los trames que os decía antes. Esto no, lo suyo es poner policarbonato transparente, nunca metacrilato, porque el metacrilato se astilla y es como un vidrio, es muy peligroso. Tenedlo en cuenta. Vemos aquí el final del proceso, el paletizado. Todas estas cajas se han paletizado a mano en condiciones penosas, tanto posturales como de frío y humedad, lo cual da lugar a múltiples enfermedades laborales derivadas de sobreesfuerzos y posiciones repetitivas. En el paletizado, los puestos de trabajo son de verdad muy penosos, pero se pueden eliminar fácilmente con maquinaria. Intentad paletizar durante 8 horas a 2 grados 14 cajas cada minuto, con una altura máxima además de 8 metros. Y vais a entender lo que os digo con que son puestos penosos y que es recomendable que se sustituya por maquinaria. Si se utiliza maquinaria hay que tener cuidado con la neumática. Aquí no, porque estamos a 2 grados, pero en salas de congelación, por ejemplo, a 20 bajo cero, la humedad del aire se congela
por más seco que esté el aire que haya en el circuito neumático, obstruyendo conductos, válvulas, etcétera. La inversión de maquinaria, ¿cómo calcula el propietario de una empresa si puede permitirse el poner máquinas o no? Pues depende del dinero que haya para el retorno de la inversión. El empresario ve la gente que está realizando el trabajo en ese momento, suma el sueldo de todas esas personas, el sueldo completo, vacaciones, extras, etcétera, y si la maquinaria le cuesta el equivalente a 2 años o menos de esta inversión en personal que tiene, la va a poner. Si supera los 2 años, es difícil que la ponga. Puede ser por distintas otras variables, por ejemplo, yo que sé, crear imagen de modernidad o un compromiso con la seguridad de los trabajadores para eliminar estos puestos de trabajo que os digo que son penosos. Estos puestos de trabajo, en realidad, en la industria no desaparecen. Se crean otros, y no solo los de mantenimiento, que es lo que se suele decir, ya que al poder competir mejor la empresa que sus vecinas, va a poder crear ampliación y recolocar empleados. Normalmente los empleados se recolocan. Daos cuenta de una cosa, si las máquinas quitasen de verdad puestos de trabajo, ¿por qué todo el mundo reclama zonas industriales como si fuera la panacea? Donde se pone un polígono industrial se crea vida, no se destruye. Yo he visto pueblos que han pasado de la nada a miles y miles de personas porque se ha puesto un polígono industrial al lado. Esto es gracias a las máquinas. Este es un pequeño vídeo donde vamos a ver cómo se paletizan cajas de pollo. Se hizo para detectar problemas que tenía esta garra, que en algunos momentos no paletizaba bien. Vais a ver ahora, al colocar la siguiente capa en esta zona, que la caja se cae, no es que se caiga, no encaja bien, y al poner la siguiente capa se caería. Daos cuenta de que a esta producción y a esta altura sería impensable paletizar todas estas cajas como lo hace la maquinaria. Vamos a ver ahora un caso práctico, el diseño del accionamiento de un transportador higiénico. Este transportador va a desplazar un portabandejas alternativamente entre 2 puntos, hacia aquí y hacia aquí. Se piensa hacerlo con correa dentada accionada por un motorreductor eléctrico. La correa dentada es esta. Aquí vemos que hay muchos riesgos para el operario. Si esta es una zona de robot no importa porque habrá protecciones exteriores. En otras zonas hay que pensar muy bien en los resguardos. Por ejemplo, una persona se pilla aquí la mano, se la pilla aquí, es peligroso. Esta correa debería llevar aquí un mecanismo de tensado que no se ha descrito porque es demasiado para hacer el ejemplo, pero podéis ver que tiene unas ventanas de limpieza. Por ejemplo, vemos aquí un transportador muy abierto y que no necesita componentes higiénicos extremos. Esto se trataba de poner los sobres de salchichas que todos hemos comprado alguna vez en unas barquetas para llevarse por unas autopistas, por unos transportadores hasta un lugar, hasta el almacenaje. La parte superior tenía que ir de pie y por tanto la parte de arriba había que ponerlas como lo estáis viendo. Lo más difícil de esto fue darse cuenta de cómo poner las salchichas de pie sin que se cayeran. Al final esto es lo del huevo del Colón, ¿no? Que bastó con inclinar la gaveta para que ya no se cayera. Pero bueno, son cosas que hay que llegar a esos detalles. Hasta que te das cuenta dices, una vez visto ya, qué tontería. Vemos que este transportador lleva unas cadenas plásticas y está bastante limpio, permite la limpieza por todos los lados. Bueno, vale por esto. Este vídeo nos va a mostrar el accionamiento que vamos a emplear en nuestro ejemplo. Es un prototipo de una máquina que se patentó pero que nunca se llegó a comercializar. Hubo un cambio de propiedad de la empresa y se decidió seguir por un camino diferente. Esto nos enseña que hay que tener cuidado con las patentes. No siempre son una buena idea. Parece que la patente, dice, esto lo patento y me forro. Pues no. Son procesos muy caros porque hay que pagar anualmente en cada país donde se patenta y cada año además se paga más hasta llegar a los 20 años de máximos.
Además, las patentes pueden quedar desfasadas rápidamente, ninguna suele acabar los 20 años. Además, tenemos que perseguir legalmente a los infractores, lo cual es carísimo. Dependiendo del país no se puede patentar. Y cuando te da la razón la justicia, a lo mejor va y cambia el nombre de la empresa y vuelve a empezar. Hay que tener mucho cuidado con las patentes. Es mejor en muchas ocasiones llegar el primero, y cuando la competencia quiere reaccionar, tú ya tienes la parte más importante del mercado y además el marchamo de original. Vemos que se trataba de meter una serie de cajas y apilarlas. Para el apilador vemos aquí el sistema que vamos a emplear en nuestro ejemplo. Unas correas dentadas que las mueve unos servomotores y que hacen subir y bajar el carro. Hay un servomotor en esta parte y otro servomotor en esta parte. Esto es una guía, otra guía, otra guía y otra guía por detrás. Es un carro que sube por 4 pilares. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor es un motor especial, con un bobinado especial, que tiene un controlador además, que se puede manejar por software y le permite hacer cosas que son imposibles a un motor de jaula de ardilla normal y corriente, aunque disponga de un variador. Por ejemplo, en esta aplicación uno es el conductor, uno de los servos era el conductor y el otro el conducido. Antes se lo llamaban maestro y esclavo, pero el lenguaje actual tiende a eliminar la palabra esclavo, entonces uno conductor y el otro conducido. De esta forma el conducido hace todo cuanto hace el conductor y no se retrasa o adelanta, lo cual haría que el carro de elevación se cruzase y por tanto se atrancara. Imaginaos que este sube más deprisa, este viene un poco despacio y en vez de guardar la horizontal en las guías tenemos una distancia mayor, con lo cual se atrancaría. No solo eso, además con los servomotores vamos a saber en todo momento cuál es la posición del motor, por lo que si hay una parada de emergencia podemos reanudar el trabajo donde lo dejamos sin necesidad de volver a la posición horizontal. Tú al parar no sabes dónde ha quedado el motor, luego al reiniciar de nuevo. Sin embargo, con un servo sí. Además puede parar o arrancar repetidamente, ir a una marcha muy rápida, etcétera. Bueno, pues como veis, ahora vamos a ver un poquito más acerca de esto, de cómo podríamos una de estas poleas que vemos aquí, cómo podríamos diseñarla y en qué se basa esto. Vamos a ver una sección del accionamiento y un detalle. Tenemos aquí, si estamos considerando esta vista, vemos que es la proyección de esta otra, que a su vez esta otra es el detalle de esta parte de la sección. Entonces, en la sección y en cada una de las vistas podemos ver en los números que hemos detallado aquí, en primer lugar, el portabandejas, en el que podemos ver que hay ventanas realizadas para la limpieza, la guía de deslizamiento, la 2, la guía de deslizamiento por la cual va a ir apoyada el portabandejas, que es de polietileno de ultra alto peso molecular, que está permitido en la industria alimentaria, tiene muy buenas características de deslizamiento. Luego tendremos la correa de poliuretano, que será esta de aquí, la blanca. Seguidamente tenemos la pletina de unión de la correa, que es esta, que hace sándwich con el portabandejas. Aquí tendríamos unos tornillos que no se han puesto, un tornillo aquí, otro aquí, para hacer sándwich y fijar el portabandejas a la correa. La polea tensora, que vamos a ver después con más detalle. El bastidor, que es este. El brazo de par, este es el brazo de par. ¿Qué es el brazo de par? El brazo de par impide que el motor gire, crea una rótula que lo fija al transportador. Evidentemente, si yo tengo este motor aquí suelto y no lo tengo unido a nada, pues en vez de girar el eje, giraría el motor probablement. ¿Qué es lo que conseguimos con ello? Permitimos, porque esto va a ser una rótula, que el motor cabecee, pueda hacer esto en cualquiera va a tener 3 grados de libertad.
Y el eje, por tanto, se va a poder alinear perfectamente con la tensión. Dependiendo de la tensión que tenga la correa, pues se va a poder tomar una inclinación u otra inclinación o recto. Para ello, además del motor reductor, con su brazo de par, debemos tener un soporte de rodamiento autoalineable. El soporte de rodamiento autoalineable es aquel que permite también un ligero giro del rodamiento, para lo cual la base exterior la pista exterior del rodamiento es de forma esférica y su apoyo también es esférico. De esta manera, cuando el motor se mueva, pues este rodamiento va a permitir también un ligero desfase angular y va a permitir que el eje gire. Si no fuese por este ligero giro, el eje no podría alinearse de ninguna de las maneras con los rodamientos del interior y con este otro rodamiento y con la polea, y se partiría o se romperían los ejes antes o después, o los rodamientos. Finalmente tenemos el eje del accionamiento, que tendría también su propio plano, y la polea. Veamos a continuación el detalle de la polea tensora. Lo que pretendemos es hacer una caja estanca, esta de aquí, en la que la grasa no pueda salir, al exterior, y tampoco permita que entren impurezas al interior. Para eso pondremos unas barreras que ahora vamos a ver. Además, ha de impedir el desplazamiento axial de la polea, es decir, que se salga del eje, impedir que se salga. La grasa que introduzcamos será alimentaria y se debe poner en el manual de mantenimiento cada cuánto hay que vigilar el nivel de grasa, el volumen que es necesario, cada cuánto hay que reemplazarla por completo, cuándo hay que cambiar los rodamientos, la junta dinámica, qué procesos se deben emplear para realizar estas operaciones, etc. ¿Cómo se hace lo de calcular las horas de trabajo? Pues se multiplican las horas diarias por los días de la semana y las semanas anuales que trabaja cada uno de los elementos, y se compara con lo que nos da el fabricante. Entonces tendremos que decir en el manual de mantenimiento: esto se cambia al tanto tiempo. Aprovecho esto para deciros que no existe la obsolescencia programada, yo no la he visto nunca. Este es otro de los mitos típicos que corren, o otro de los bulos. Lo que sí que hay es un producto por un precio. Alguien quiere un móvil de hace 15 años, ¿para qué te valdría, no? ¿Para qué entonces hacer indestructibles las cosas? Evidentemente, cada uno de los elementos tiene un desgaste y llegará a su fin. Entonces, dependiendo del precio que quieras pagar, ese desgaste pues será mayor o menor. Algunas veces ese desgaste hace que la pieza fuese económicamente inviable, que nadie la comprara. Bien. Vamos a ver en la lista de materiales. En primer lugar tenemos el eje, que es este, que como podéis ver tiene una forma troncocónica aquí para evacuar el agua. Tenemos a continuación los tornillos DIN 6921, que incorpora una arandela, con lo cual nos estamos evitando una superficie para las bacterias, la que habría entre esta cabeza del tornillo y la arandela. La arandela, de diámetro 12, como el tornillo, lo vemos mejor aquí, tiene dos partes, en este caso, una parte interior de acero inoxidable y una parte exterior, al azul, que es de plástico, y sería un sello para evitar que entren bacterias entre la arandela y el bastidor. A continuación tendríamos la junta estática, que es esta de aquí, y que su misión sería la misma: evitar que las bacterias aniden entre el bastidor, que vendría aquí, y el eje. Tenemos a continuación el retén dinámico, este de aquí, cuya misión es evitar que salga la grasa al exterior mientras está girando la polea. Fijaos lo que dice la norma 16722 respecto a estos retenes. Tenemos aquí un riesgo de higiene por cuanto el
alimento que está aquí, esto es el alimento, la parte en contacto con el alimento, puede pasar a través del eje, a través del retén y entrar al rodamiento, estropeando el rodamiento, o al revés. La grasa puede pasar a través del retén aquí, se corre ese riesgo. Por tanto, lo aceptable, lo mejor sería utilizar esta forma en la que tenemos aquí el retén y separado el rodamiento. La grasa sería imposible ya que entrara y el alimento sería imposible que contaminase. Además, por aquí se podría limpiar perfectamente el retén y por aquí también, una vez vaciada la cuba o lo que fuera, podríamos limpiar perfectamente el retén, mucho más higiénico. La polea tendría también su propio plano de diseño, al igual que la arandela distanciadora y la tapa. Vemos aquí la tapa y la arandela distanciadora, que está fabricada en nilatrón. Podríamos haber puesto un material más barato, polietileno, pero mecanizar en polietileno es caro, mientras que en nilatrón, a pesar de que el material sea más caro, la mecanización es sencilla y lo que cuenta es la hora de máquina, por eso se prefiere poner nilatrón. Tenemos a continuación el rodamiento de bolas. Los rodamientos, ponemos 2 rodamientos en este caso, y si nos fijamos en las cifras que lo marcan, aquí hay 2 cifras finales. Esas 2 cifras finales, si las multiplicamos en cualquier rodamiento, las multiplicamos por 5, nos da el diámetro del eje. Por ejemplo, 0,6 por 5, 30. Esto es una cosa que es común a todos los rodamientos. A continuación tenemos una en la posición 9, la junta estática de la brida, esta, y que la misión es la misma que la que teníamos aquí, evitar que entren bacterias o que salga la grasa. Tendríamos la tapa, que también tendría su propio plano, como hemos dicho, y para fijar los rodamientos que no se salgan, tendríamos en el eje un circlip de eje o arandelas elásticas, tienen muchos nombres estos, los circlips, y un circlip en la posición 12, perdón, me he equivocado, la primera, la posición 11, es la del agujero, este de aquí, y la posición 12 es la del eje, es la interior, esta de aquí, que nos van a evitar que salga la polea y el eje. Es fundamental fijar la polea y se hace mediante esto. Imaginaos que aquí va a pasar la correa dentada y puede empujar, lo vemos mejor en esta otra vista, hacia aquí, o puede empujar hacia aquí. De esta manera intentaría sacar la polea y de esta otra manera intentaría meter la polea. Para evitarlo, si intentamos sacar la polea hacia aquí, nos encontramos con que este retén dinámico pega en el rodamiento, este rodamiento pega en la arandela distanciadora, que pega en el otro rodamiento, que a su vez pega en el circlip del eje. Por lo tanto, al pegar este rodamiento aquí, sería imposible que saliera. ¿Qué es lo que ocurre si intentamos meterlo? Pues intentamos meterla, la arandela, el circlip del agujero pegaría en el rodamiento, que pegaría en la arandela separadora, pegaría en este otro rodamiento, y este rodamiento, la pista inferior, finalmente pegaría en el eje e impediría que saliera. Fijaos siempre cuando diseñéis un eje y una polea o cualquier otra cosa, que el diseño tiene que impedir. Aquí he optado por arandelas elásticas, por circlips, pero hay multitud de soluciones para evitar que esto que se desplace, que se mueva. Es lo importante. Después tendríamos el engrasador, este de aquí, que también viene con una arandela de diámetro 6, y finalmente los tornillos y las arandelas que nos fijan la tapa a la polea. Para hacer un buen diseño, además, hay que tener en cuenta el ajuste de las superficies en contacto con los rodamientos. Los rodamientos se meten calentándolos para aumentar el diámetro y que el apriete se convierta en juego momentáneamente, que permita la introducción. También se utilizan prensas.
Si no se hace bien, el operario elijará ejes o alojamientos para poder montarlos, con lo que los reforma y cambia los ajustes y tolerancias, lo que llevará, quieras o no, a la rotura del eje o los rodamientos. Esta es una página del catálogo SNR de rodamientos, donde nos orienta sobre los ajustes del rodamiento según la función que tenga. Cuando la carga gira respecto del anillo interior, hay que colocar un apriete entre el eje y la pista interior. Sin embargo, cuando es la carga la que gira respecto del anillo exterior, el apriete se coloca entre el alojamiento y la pista exterior. De esta forma evitamos que las pistas del rodamiento deslicen en el eje o el alojamiento y las destruya, y que sean las bolas las que rueden por las pistas, que es lo que debe ser. También es imprescindible dar el acabado superficial y las tolerancias geométricas que nos indica el fabricante. Las tenemos aquí también del catálogo de SNR. Para diseñar es conveniente tener a mano un buen prontuario. Hay uno que es muy tradicional, Casillas, o otro que para mí está bastante mejorado, que es el Arburu. Tenéis aquí la portada del Casillas y la del Arburu. En cualquier librería los tenéis disponibles. En ellos se nos detallan, como veis esta es una página del Arburu, todos estos requerimientos que es imposible tener en la cabeza y que nos obligarían a hacer costosas recopilaciones personales o a desperdiciar un tiempo precioso buscándolos cada vez. Por ejemplo, para conseguir mediante el fresado un acabado superficial, una rugosidad de 7, pues vemos que sí que se puede hacer en el fresado, pero si pretendemos hacer una de 3, pues con fresado sería imposible. Lo recomendado sería la parte en negro. Podéis haceros una idea de lo dificultoso y laborioso que es hacer planos de fabricación. Solo con esto os hacéis una idea. Vamos a ver de qué herramientas podemos disponer hoy día y en el futuro que nos faciliten este diseño. Como os decía, vamos a hablar un poco de herramientas de que disponemos hoy en la oficina técnica y cuáles son sus tendencias. Hoy día son pocas las empresas que no disponen de software de diseño 3D. La multitud de programas que hay en el mercado destacan para el diseño de máquinas SolidWorks, que tiene una buena curva de aprendizaje y una gran comunidad de usuarios, que cada día es más importante. Y fue el primer software CAD 3D nativo de Windows. Tiene una licencia barata para estudiantes que son 90 euros. También tenemos Inventor, que tiene su origen en AutoCAD y como tal tiene una gran influencia del mundo de la arquitectura. Tiene una peor curva de aprendizaje, según dicen, que yo nunca lo he usado, y es algo más caro, aunque tiene una licencia gratuita para estudiantes. Siempre ha ido un poco por detrás de SolidWorks. Y ahora, quién sabe, la verdad es que los seguidores de SolidWorks y de Inventor son de dos religiones fundamentalistas. Y no emprenden una guerra, pues de milagro. Hay que considerar además el ecosistema de programas alrededor de SolidWorks y de Inventor. Yo creo que es superior el ecosistema de SolidWorks. Nos va a dar acceso a otro amplio catálogo de posibilidades. En cuanto a la nube, trabajar en la nube yo no le veo más que ventajas hoy día. Requiere una menor inversión en software y hardware. Por ejemplo, no tienes que actualizar servidores o programas. Ofrece mayor rapidez de trabajo, ya que se aprovecha el hardware externo y no el que tengamos nosotros. Y otra ventaja, por ejemplo, es que no se cae nunca, que nunca nos deja colgados y si lo necesitamos cerrar, lo cerramos y sabes que el trabajo siempre está guardado. También nos facilita el teletrabajo. Aquí hay que tener un cuidado tremendo con esto. Hay que tener cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. Fíjate que cuando eras niño siempre querías ser mayor, pues bueno, al final eres mayor y luego más mayor y luego más mayor y llegas a ver que todos son desventajas. Para teletrabajar la mejor opción sería utilizar la nube. En segundo lugar, conectarnos por VPN a nuestra estación de trabajo en la empresa, haciendo que sea esta la que trabaje y nos envía las imágenes a nuestro ordenador. Porque si pretendemos trabajar desde nuestro ordenador sería prácticamente inviable. Fijaos el tiempo que tardaríamos en traernos todos los archivos desde la empresa, mientras que traernos las imágenes pues es prácticamente inmediato.
¿Sabéis además de nosotros quién gana con la nube? Pues sobre todo Amazon, Amazon Web Service, que el gran negocio de Amazon no es las ventas, el gran negocio de Amazon es la nube. En multitud de sectores sigue siendo necesario hoy día programas 2D. Por ejemplo, para realizar ofertas de instalaciones, ya que haciéndolas en 3D se exige un trabajo tremendo y un dinero que no compensa. Haceros a la idea que las ofertas son muy dinámicas, se realizan muchas por cada proyecto y además suelen contener máquinas que aún no existen, que se van a fabricar para ese proyecto en exclusiva. Y representar esto en 3D exige mucho trabajo, prácticamente la tienes que diseñar antes de ponerla. Mientras que en 2D podemos hacer 4 rayas que representen la función y poner por escrito sus características. Si una oferta es rechazada, puedes haber perdido meses de trabajo y miles de euros. Por eso hay que tener bastante cuidado. Hoy día el programa líder en 2D es AutoCAD y le está comiendo mucho terreno Darkseid de SolidWorks. Creo, antes de ProEngineer y CATIA, son también programas de diseño 3D, pero son mucho más potentes y hoy día yo no los elegiría por ser de uso más complejo. Podemos ver una evolución de los sistemas CAD de 2014, 2017 y 2018-19 que esta página web pone en internet, en la cual vemos que SolidWorks sigue subiendo frente a Inventor, que está bajando. Las soluciones 2D siguen bajando, salvo Darkseid de SolidWorks que va subiendo. Y desaparecen prácticamente Unigraphics, CATIA baja y Creo se mantiene. Para la construcción aparece con fuerza Revit, que es la solución BIM de Autodesk, que incluye herramientas para crear modelos 3D inteligentes de edificios, que luego se pueden utilizar para producir documentación de construcción. ¿Por qué, fijaros como curiosidad, por qué creo que está subiendo Darkseid? Pues porque es una copia descarada de AutoCAD y vale 99 euros la licencia, mientras que AutoCAD es bastante más cara. Hoy día hay pocas empresas que no dispongan de un ERP. ¿Qué es un ERP? Diréis. Pues un programa que centraliza todas las operaciones internas de una empresa, desde compras o producción a distribución o incluso recursos humanos. Y nuestro sistema CAD pues tendrá que unirse al ERP en algún momento. Esta es una captura de SAP, que es el más potente de los ERP que hay hoy día en el mercado y como veis es bastante poco amigable. Tiene la ventaja de que tiene muchísimos módulos que son programados por consultores SAP. Estos consultores informáticos de SAP son muy demandados hoy día en informática, siempre veréis ofertas para ellos. Hay programas ERP más amigables que otros. El RPS de Ibermática, por ejemplo, una empresa española bastante potente en soluciones para ingeniería y que da soporte a SolidWorks, es uno de ellos. De lo que carecen muchas empresas a día de hoy, parece mentira, con la ventaja competitiva que ofrece es de un buen PDM. Un programa de gestión de diseños, PDM, de SolidWorks tiene SolidWorks PDM e Inventor tiene Vault. Un PDM es una estructura de carpetas, viene a ser una estructura de carpetas y nombres de archivos bien pensado, con familias y subfamilias e índice, que permite no repetir diseños y mejorar los existentes, ya que todos los diseñadores parten de los mismos modelos. Es increíble, pero como os decía, hay empresas que por no tener una estructura correcta de carpeta y nombre, a día de hoy repiten las mismas piezas una y otra vez. Cada diseñador puede hacer una pieza distinta que sea la misma. No encuentran la que han hecho sus compañeros o no lo saben, que sus compañeros han hecho una igual. O yo mismo se me ha olvidado que con anterioridad ya la hice. Esta es una captura de SolidWorks PDM en la que podemos ver que el entorno es el del explorador de Windows. Se crean unas carpetas que son verdes en vez de amarilla con el árbol con la estructura de nuestra empresa. Se pueden crear, borrar, modificar las carpetas exactamente igual que en Windows. PDM tiene una política de nombre único, ya que el software 3D tampoco permite, tú no puedes abrir un ensamblaje de 3D que tenga dos piezas llamadas igual.
Luego, entonces, al no permitirlo el 3D, tampoco lo permite PDM. Es necesario, por ello, tener un sistema de codificación inteligente que aporte información en el nombre y que pueda ser tratado después por software, otro software. Aquí tenéis, por ejemplo, una propuesta de una codificación en el que, en vez de guardar una pieza con el nombre de tapón SLD part, pues pondríamos 39.0150.4897, en el cual 39 sería lo que llamamos la familia, 0150 la subfamilia y 4897 el índice. Las familias, pues podemos crear las que queramos. Nosotros, por ejemplo, 00 componentes comerciales, 10 transportadores, 11 clientes, etcétera. Y las subfamilias, pues lo mismo. Por ejemplo, serían uniones, rodamientos la 10, motores 20. Vamos dejando espacio 10 entre una y otra para poder meter en medio familias o subfamilias que nosotros queramos. Finalmente pondríamos el índice, que es único para cada familia y subfamilia, y empezarían por 0. Estos nombres los crearía de forma automática PDM. ¿Cómo lo hacen? Pues cuando nosotros elegimos la carpeta donde vamos a guardar el archivo, lo guardamos y PDM automáticamente generaría el nombre dependiendo de la carpeta que lo hayamos guardado. Una carpeta sería una familia, otra la subfamilia y el índice que da. Esto evitaría menos errores. Además, después podemos mover el archivo a otra carpeta diferente sin miedo a que el 3D pierda la trazabilidad. Cuando vuelvas a abrir el 3D, pues lo hayas podido mover a la carpeta que lo hayas movido. PDM se encarga de que nunca pierda el 3D la trazabilidad. Have you ever worked hours on a part or an assembly only to have a colleague save over your file? Don't save over that one. No, don't, no. Or have you ever wrapped up hours of detailing a drawing only to find that the model references were way out of date? Or we've all been frustrated trying to find the latest save of a file, which you know is just, it's got to be around here somewhere. All right, you get it. This is why we offer SOLIDWORKS Product Data Management, PDM, secure file vaulting, access control, revision history. So let's assume you get the basics of PDM. Maybe today you're using PDM Standard already. The purpose of this short video is to illustrate the additional benefits of PDM Professional, so you can pinpoint at least 3 reasons why PDM Pro is the only way to go for you and for your team. The first reason is workflow. PDM Standard allows definition of one workflow with a maximum of 10 states. This is great for a simple work-in-process to release flow. However, we see many teams wanting to capture engineering processes separately. For example, a design and then a change process. With PDM Professional, you can define unlimited and more sophisticated engineering processes. Better yet, if another team wants to use PDM, they will be able to craft their own business processes. For example, a new project proposal and approval. If engineering changes impact other CAD users, Professional also includes other CAD add-ins. For example, maybe another team is using Inventor or Pro Engineer. This is not a problem with our native integration. Speaking of extended staff, what teams do you work with that could benefit from simple access to your engineering data? PDM Professional goes beyond engineering, extending access to procurement, shipping, quality, management, project-related documents like budget spreadsheets, proposal documents. Everything that surrounds the design and new product development process is great to have accessible in the same place as all the CAD data. And with Microsoft Office add-ins, PDM is immediately accessible inside applications like Excel and Word, where, let's face it, most of our business work happens. With PDM Professional, we also offer add-ins for the extended SOLIDWORKS portfolio, such as inspection, electrical, and PCB. Now, engineering is a function rooted in processes, right? So how many of the steps in your day-to-day could be automated? For example, when a new project is kicked off, new folders and new files need to be created. What if there was a way to automatically generate consistent and schematic part numbers to populate every piece of data by default?
Now, upon design release, a flurry of activity is necessary, much of which can be automated with PDM Professional, such as exporting DXFs of flat patterns and drawings, printing PDFs of drawings and Office documents, and not just creating files, but storing them where everyone else knows and expects where to find them, and notifying everyone that new documents are ready. It's not that it's hard to create these deliverables, but there's always the risk that I forgot to make a PDF, or I put it in the wrong place, I named it the wrong thing. And as a design is revised, do I have to do that all over again? With PDM Pro, you can even automatically transfer product information to other business intelligence systems, such as ERP, PIM, and as you start automating with PDM out of the box, you'll naturally start asking what else you can do. And the good news is almost anything can be programmed through the API, access to which is only available in Professional. So identify the repetitive tasks in your own workflows. Think about where inconsistencies cause headaches downstream. Save time and get your valuable engineering resources back to what they do best, designing great products. Now, let's talk about your screen time. It seems every day I can do more and more from my phone, so what about mobile access to everything in PDM? Well, with the Web 2 client, a powerful capability available only in Professional, users can access PDM Vaults through a web browser. I could be a project manager needing to approve something on the road, or I could be a fabricator in the shop needing to look up drawings or specs for a project. Maybe I'm a contractor that needs limited access to just my part of the project. Quite simply, Web 2 means flexible access, anytime and from anywhere. As PDM installations grow and more teams start to leverage the tools, you're going to want to think about optimal software performance. Today's design teams are all over the globe, so how does each location access all the files and the product information? Well, even if two teams are working in different offices across the same campus, high network latency can be a bottleneck if everyone connects to the exact same PDM server. Replication is the answer here. Because a complete vault, files, and optionally the database can be regularly copied to each team's local server, replication offers an easy way to handle multi-site coordination challenges. Whether you are already using PDM Standard or no PDM at all, I hope that you heard some significant benefits in how PDM Professional could impact you and your team. We explored the most common reasons our customers upgrade to PDM Professional: easier collaboration, more efficient file sharing, flexible mobile access, and automation of tedious tasks. You can learn more about what it takes to upgrade by having a conversation with your account manager. PDM is sold, trained, and supported by the same partners you get your SOLIDWORKS from today. Implementing PDM Professional can drive your team's focus back to what's most important: designing tomorrow's great products today. Trabajar con 3D en carpetas de Windows es inviable a la larga. Si haces cuentas de las horas que ahorras con estos programas, está claro que la inversión es necesaria, porque el retorno de la inversión es probable que sea menor de un año. Vamos a ver aquí algunos precios que he visto en la web. Es recomendable pagar el mantenimiento anual porque incluye soporte, y ante cualquier duda que te surja cuando estás trabajando, llamas a soporte, te la resuelven. De otra manera tienes que estar buscando respuestas en foros, en comunidades, y una vez las encuentras y otra vez no, pero va a conllevar una gran pérdida de tiempo. 3D Experience, este que vemos aquí, es la nube de SolidWorks, incluye estos tres programas, este de dibujo, 3D Creator, que incluye diseño generativo, y estos otros dos, Collaborative Industry Innovator y Collaborative Business Innovator. Este es un PDM vitaminado que tiene algunas funciones de planificación, etcétera, y este otro sirve para conectar digitalmente a empleados, proveedores, clientes y consumidores. Permite crear paneles de control, comunidades, agregar y compartir datos entre ellos, así como conectar personas y datos. Es un Microsoft Teams a lo bestia. No he buscado los precios de Autodesk A360, que es la nube de Autodesk, pero en internet estará. En cuanto a los precios de consola del SolidWorks, aquí tenemos la versión estándar, que costaría 6.600 al principio y 1.500 al anual, y el PDM profesional, que costaría esto cuando lo compras, y luego esto de mantenimiento. En total
El mantenimiento anual, sería 2.105. Tenemos Inventor, que son un pago anual de 2.747 y Bolt, el PDM de Inventor, 877 anuales. Total que anualmente estamos pagando 3.624 frente a 2.105. Vamos a ver algún programa más de ese ecosistema que decíamos de programas que tenía SolidWorks. Hoy día no están muy implantados todavía, pero poco a poco van a implantarse más porque están dando cada vez más ventajas competitivas. Por ejemplo, si tienes un buen producto pero una mala documentación, cada vez te va a ser más difícil competir. Solo piensa tú qué es lo que ocurre cada vez que compras algo y ves una mala documentación. Aunque no todo lo nuevo se impone. Por ejemplo, Composer sí que se está imponiendo, pero MVD aún tiene una implantación pequeña. Como curiosidad, deciros que Inventor tuvo su equivalente a SolidWorks MVD, que era Inventor Publisher, y tuvo que dejar de fabricarlo porque no vendía. Composer lo que hace es generar información técnica, como manuales de instalación o de montaje, planos generales de explosionado o funcionamiento, o incluso animaciones, como pueden ser estas. Vemos que MVD lo que hace, su función es eliminar la generación de planos 2D y la envía esta información directamente en el modelo 3D que hemos creado o en un PDF 3D. Vemos aquí una captura en la que vemos las cotas alrededor de la pieza 3D directamente. Hay ventajas en los planos 2D e inconvenientes. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que utilizan un idioma universal que se habla en todo el mundo, hables el idioma que hables. Son aceptados por todos los proveedores y clientes, mientras que MVD, pues no, seguramente no todo el cliente o proveedor esté preparado para poder ver estos. Al hacer dibujo, los ingenieros revisan cada línea, cada orificio y cada punto donde se encuentran dos partes. En ese momento de la creación de los planos 2D que se detectan muchos errores por este proceso de revisión que hay. Y se pueden compartir en papel o como PDF y todos los lectores de PDF pueden abrirlo, mientras que no todos los lectores PDF pueden abrir 3D. A día de hoy creo que solamente el de Adobe puede ver documentos PDF en 3D. ¿Qué desventajas o qué inconvenientes tienen los 2D? Pues que hacer dibujo lleva mucho tiempo. Cuando haces dibujo de muchas piezas simples, la mayor parte del tiempo la dedicas a crear archivos, vistas o bloques. Cuando detallas piezas complejas, por ejemplo, empleas la mayor parte del tiempo en asegurarte de que cada característica está completamente dimensionada, que las vistas se ajustan a la hoja, etc. Componer el dibujo. Lo mejor es que el ingeniero que diseñó la pieza también cree el dibujo, ya que él sabe qué dimensiones son las importantes, dónde pueden surgir posibles problemas. Pero muchas veces el dibujo no lo realiza quien lo ha hecho, que ha sido la persona que tiene más experiencia, sino que lo realiza alguien ajeno al diseñador, alguien con menos cualificación o experiencia. Puede resultar difícil mantener un estilo de empresa coherente en todos los dibujos, ya que lo realizan muchos ingenieros y parece que cada uno está hecho por una empresa distinta muchas veces. Y luego finalmente que hacer buenos dibujos es un arte. Se necesita mucha práctica, gente con mucha experiencia para crear un dibujo que cuente la historia que se desea contar de una manera clara. A veces se necesitan bastantes iteraciones para llegar a ello. ¿Qué diferencia hay en trabajar en una empresa con buenas herramientas a otra que no las tenga? Sin herramientas, pues vas como pollo sin cabeza, con plazos imposibles de cumplir normalmente que dan lugar a muchos errores. Y pensad que normalmente OT es el cuello de botella, la oficina técnica. Las empresas requieren tiempo para optimizar diseños y si no lo hay, pues se fabrican elementos sobredimensionados o infradimensionados para salir del paso. Las herramientas de software nos dan una gran ventaja. Van a permitir ganar tiempo para mejorar esos diseños y procesos y para hacer la verdadera ingeniería, que es calcular ejes, bastidores, rodamientos, mejorar diseños, etcétera, que nos va a dar el valor añadido y permite competir en mejores condiciones. Y no podemos quedarnos atrás. Cada día las empresas, los chinos, los indios van detrás de nosotros. Una herramienta que nos da un tiempo, uno de esos buenos tiempos que necesitamos para hacer la ingeniería son los configuradores de producto. Cada día es más importante, como ya sabemos, la personalización y esta requiere de configuradores de productos. De alguna manera automatizar la ingeniería. Para SolidWorks tenemos DryWorks, que aunque no sea de la empresa matriz de Dassault Systems, está dedicada en exclusiva a SolidWorks.
Y luego tenemos iLogic de Inventor, que a mi modo de ver he visto alguna demostración es inferior a DriveWorks. ¿Qué tenemos que valorar? Pues primero que la creación de un configurador requiere más tiempo y recursos de los previstos, sobre todo la recopilación de conocimientos para definir las reglas de personalización, que requieren mucho tiempo. Es una tarea a medio plazo y es la gran inversión, la mayor inversión, porque además la tiene que realizar personas con un conocimiento importante. Requerirá rediseñar todos los productos para que admitan la configuración desde cero, aunque ya los tengamos dibujados, casi seguro que vamos a tener que rediseñarlos de nuevo. Importante la inversión que vamos a tener que hacer en servidores, software y hardware. Vamos a necesitar un buen PDM y un buen consultor. Elegir también un configurador que nos permita crecer. Y automatizar, siempre tener presente con la ley de Pareto, que el 20% de las variantes que fabricamos va a cubrir el 80% de nuestras ventas. ¿Qué ventajas nos ofrecen los configuradores? Pues una reducción grande de tiempo de diseño y entrega de nuestros fabricables, reducción de errores, eliminar repeticiones de diseño, reducción de tiempos de creación y coste de las ofertas, ajustes a los deseos del cliente, validando todas las opciones además, una menor dependencia de expertos en la empresa, eliminando cuellos de botella y fuga de conocimientos. Va a permitir que la oficina técnica se dedique a añadir valor real al producto y da autonomías al departamento de ventas respecto a la oficina técnica. Las ventas disponibles desde cualquier punto vamos a poder hacerlas, porque podemos hasta incluso ponerlo en la web desde cualquier momento, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Y va a automatizar la generación de toda la documentación además. Vamos a ver un par de vídeos que nos va a explicar qué es un configurador de producto. DriveWorks is ideal for manufacturers who design and sell same but different products. By listening to customers and focusing on usability, DriveWorks empowers companies to use the software to drive SolidWorks designs and to create and maintain their own configurators. You can use DriveWorks to build a design automation and online sales configurator solution, often referred to as CPQ, to suit your business needs. Reduce repetitive tasks, errors and rework, increase sales on a global scale, and deliver custom products in record time. Hundreds of manufacturers across the world use DriveWorks daily to configure and automate. DriveWorks software is used by engineers, sales teams, distributors and customers to design, engineer and configure to order on any device. DriveWorks automates the creation of sales quotes, manufacturing documents and data including SolidWorks parts, assemblies and drawings. Intelligent rules and logic eliminate errors and enable guided selling. Add your design rules to connect sales and manufacturing and improve quality. DriveWorks is for today and for tomorrow. DriveWorks is modular and scalable. Add functionality and license types as and when you need them. Want to find out more? So let's take a look at how to use DriveWorks Solo. First, there is the setup of a DriveWorks Solo project. This can be split into 3 steps. To start, you capture the information that you would like to control. This can be anything from dimensions or features to custom properties and drawing information. Next, you design the user interface. This is where you enter the information for your new design. With DriveWorks Solo, your UI can be easy to use, but also operate flawlessly. Finally, you connect the user interface with the output data. You do this in DriveWorks Solo using rules. Our intuitive rule builder makes creating simple rules quick and creating complex rules easy. Once you've set up your project, you can run it to create new variations of your master model. You can use it to prepare quotes and use it when an order has been accepted to create manufacturing information within minutes. All of this functionality is possible with DriveWorks Solo. Visit our website for more information or contact your SolidWorks reseller. Finalmente vamos a echar un vistazo a la evolución del ecosistema CAD entre 2016 y 2019, también de la misma dirección internet que podéis ver arriba.
Hay sectores que han desaparecido, curiosamente, como es la simulación, que aquí la veíamos y luego ha desaparecido aquí. Esto en 2016 tenía mucha importancia. ¿Por qué no aparece en 2019? Pues simplemente yo creo que es porque no lo han puesto en la encuesta. No sé hasta qué punto es esto real. Pero bueno, los crecimientos mayores siguen dándose en la impresión 3D, en el acceso móvil y el que hace en la nube, y también en la realidad virtual, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, que hoy por hoy creo que es más lo que se espera de ellos que lo que se compra realmente. Por ejemplo, cuesta mucho dinero crear un vídeo de realidad virtual de un proyecto y al final lo que más cuenta y por lo que se va a decantar el cliente es por el precio del proyecto y no por lo bonita que hayas hecho la presentación. Hace falta invertir para hacer esto en equipos muy amplios. Y hoy día no están las cosas para hacer ofertas bonitas, sino sencillas, funcionales y baratas. El 3D veis que tiene muy poco crecimiento y el 2D también. ¿Por qué? Porque prácticamente hoy día todo el mundo lo ha implantado. Esto, como vemos, esta parte inferior es el nicho del que van saliendo todo, tiene una poca importancia y un poco uso. Según cómo va saliendo, pues va teniendo cada vez más uso y más importancia. Vemos, por ejemplo, la impresión 3D, que cada vez va teniendo más uso, aunque la importancia que le está dando las empresas sigue siendo la misma. Mientras que el 2D y el 3D ya no pueden crecer más, ni en uso ni en importancia. Y el PDM vemos que sí, que está creciendo. Aquí teníamos que tenía muy poco uso, cada vez va teniendo más uso, aunque la importancia todavía la gente sigue negándose a dársela. Pues esto ha sido todo. Os doy las gracias por la atención y espero que os pueda servir para el futuro en vuestra andadura en la ingeniería. Muchas gracias.